Multiculturalidad. ¿Qué es la multiculturalidad? La multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Esta abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los ámbitos y que promueve el derecho a esta diversidad. Según la sociología o la antropología cultural, la multiculturalidad es la constatación de que coexisten varias culturas en un mismo espacio geográfico o social, pero que no implica necesariamente que exista una influencia o intercambio importante entre ellas. La multiculturalidad puede verse en la formación de comunidades aisladas, como por ejemplo los barrios italianos, chinos o palestinos que existen en algunas grandes ciudades, sin o con muy poco contacto con la comunidad local. Un ejemplo de estos es el barrio chino de la Ciudad de México. Pues está dado en un mismo espacio geográfico, pero como les comenté, esto no quiere decir que exista una influencia o un intercambio importante de culturas. Dice que cuando las comunidades logran mantener un intercambio en respeto y tolerancia, los expertos lo llaman multiculturalismo. Características de la multiculturalidad. La multiculturalidad se caracteriza por distintos factores. Algunos de estos es el que promueve el respeto y la tolerancia por las diferencias, el que genera una convivencia armoniosa, el que crea intercambios entre los diferentes grupos existentes, el que evita los estereotipos y prejuicios que existen en torno a las diferentes formas culturales, defiende el derecho a la diferencia y rechaza la discriminación y la marginación, entre otros aspectos. Los valores. Si no existiera la multiculturalidad, todos seríamos iguales. Todos tendríamos las mismas creencias y actuaríamos del mismo modo, ya que no existirían más culturas, solamente las que radican. Esto nos limitaría en nuestro crecimiento y desarrollo como seres humanos, ya que la multiculturalidad nos permite ampliar nuestros horizontes y la forma en la que pensamos. Los valores multiculturales favorecen una actitud más abierta en el mundo plural y globalizado de hoy en día. La multiculturalidad tiene muchos beneficios. Algunos de estos beneficios son que la diversidad de ideas y creencias provenientes de diferentes culturas contribuyen a que se fomente el respeto por las mismas. Nos permite mezclar las diferentes formas culturales y aprender de cada una de ellas. Y el que favorece la innovación y la creatividad al ofrecer una perspectiva más amplia y enriquecida por diferentes formas culturales. Importancia de la multiculturalidad. La multiculturalidad es muy importante, ya que favorece el entendimiento de otras culturas desde una posición de respeto, tolerancia y libertad. Como les mencioné, la multiculturalidad nos permite mezclar las diferentes formas culturales y
que podamos aprender de cada una de ellas. Sin la multiculturalidad, las sociedades solo conocerían las culturas dominantes, como les expliqué hace un momento, y las demás formas culturales quedarían marginadas. Gracias a la multiculturalidad, los miembros de una sociedad pueden aprender a gestionar y a respetar sus diferencias y a sacar provecho de las mismas. Bien, ahora les voy a hablar de la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? La palabra interculturalidad hace referencia a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales que diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad, entre otros. La interculturalidad apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar, describir y valorar igualitariamente los modos de aprobación y de reelaboración de significados entre diferentes grupos. Características de la interculturalidad. Al igual que la multiculturalidad, la interculturalidad se caracteriza por algunos factores. Algunos de estos son que los individuos desarrollan cierta empatía que les ayuda a comprender las implicaciones de la diversidad. Rechaza la xenofobia, el racismo y cualquier tipo de discriminación. Busca la satisfacción de las necesidades básicas de los pueblos al mismo tiempo que se ofrecen oportunidades de desarrollo. Se nutre de los movimientos migratorios en el mundo y entiende que una sociedad no puede evolucionar sin la participación o la influencia de otra. De la interculturalidad. La interculturalidad supone la aplicación de una serie de principios que hacen de este un concepto complejo. Entre estos tenemos el reconocimiento de la ciudadanía, el rechazo a las formas de imposición de la cultura hegemónica y marginación de la cultura minoritaria y la comunicación horizontal. Etapas de la culturalidad. La interculturalidad también debe seguir a grosso modo una serie de etapas para poder lograr su objetivo. Esta consta de 4 etapas. Y estas son: la primera, el respeto mutuo. Esta implica el saber reconocer como iguales en el escenario de intercambio, reconocer la otredad, ejercer y permitir la libre expresión y saber escuchar mutuamente. La segunda etapa de la interculturalidad es el diálogo horizontal, y este supone generar relaciones con igualdad de oportunidades, relativizando el propio punto de vista. La tercera etapa es la comprensión mutua, y este se refiere a la disposición empática a comprender a los otros. Y la última etapa es la sinergia, y esta se enfoca en apuntar hacia los resultados donde la diversidad se vuelve fortaleza. ¿Qué es la inclusión? Como concepto teórico en la pedagogía, hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad, pero como abarcaremos el concepto de inclusión en general y no vamos a centrarnos en un solo tipo de, voy a explicarles qué es. Esta es un proceso que se asegura de que aquellas personas tengan oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural. Muchas veces se utiliza el concepto de inclusión como una mera suma o adición de alguien o algo,
cuando en realidad es una idea que abarca aspectos sociales bastante más profundos. El principal pilar de una inclusión es el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potenciales propias, distintas a los demás, por lo que las diversas necesidades exigen diferentes respuestas. La inclusión busca que se fomente y se garantice que todas las personas sean parte de y que no permanezca separado de. Por lo tanto, significa que los sistemas establecidos proveerán acceso y participación recíproca y que el individuo tenga posibilidad de participar en igualdad de condiciones. Las características de la inclusión son las siguientes: mejorar la calidad de vida de cada individuo, el equilibrio social, que abarca la moral y laboral en todos los aspectos, así como que tengan los mismos derechos, ve más allá de las razas, las culturas, el estatus económico, para la búsqueda de un bienestar social, mutuo y global, brindando oportunidades educativas, laborales y económicas a todos los participantes de una población que anteriormente fue vejada o rechazada por alguna condición distintiva. Bueno, todo esto nos ayuda a disfrutar de un mundo más equitativo y respetuoso frente a las diferencias, beneficiando a todas las personas sin prejuicios de sus características, es decir, sin etiquetar ni excluir, proporcionando un acceso equitativo, revisando procesos constantemente y valorando aportes de cada persona a la sociedad. Las causas podrían ser la falta de equidad por parte de las personas, la exclusión, la violación de derechos individuales o prohibición de los mismos, el rechazo a causa de orígenes culturales, raciales o religiosos. Hay diversos tipos de inclusión. La social, esta aparece en la sociedad misma, entre las personas con las que comúnmente nos rodeamos, como los amigos o la comunidad. La laboral se encuentra en el trabajo, con los compañeros y profesionales del mismo. La familiar es una de las más importantes porque permite desarrollarnos y prepararnos como personas sociables al interactuar con ellos. Y la última es la escolar, que es de las primeras que experimenta el ser humano lejos de su entorno familiar, pues con ella se tienen las primeras interacciones con personas ajenas a su círculo. Habiendo escuchado la definición y el concepto de esta, díganme entonces, ¿qué nos permite la inclusión? Dejen su participación en los comentarios. La discriminación es una forma de violencia pasiva, convirtiéndose a veces este ataque en una agresión física. Quienes discriminan designan un trato diferencial inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados. La discriminación no es algo nuevo, puesto que la humanidad desde siempre ha discriminado a otros individuos por cuestiones de sus recursos, orígenes o inteligencia, o incluso pueblos enteros por sus ideas diferentes. La mayor parte de las personas afectadas por la discriminación son individuos pertenecientes a las denominadas minorías, pequeños grupos dentro de una sociedad. Discriminación social. La discriminación social se produce cuando una persona es tratada de manera desigual o inferior, como por ejemplo pertenecer a una clase social diferente. Discriminación racial. La discriminación racial ocurre cuando un miembro de un grupo es objeto de trato distinto o desigual en diferentes situaciones en función de su raza. La discriminación laboral es la situación en la que un trabajador se ve perjudicado profesional, salarial y moralmente respecto a sus compañeros por motivos que no están directamente relacionados con su empeño laboral. Discriminación religiosa se da cuando un individuo o grupo de individuos reciben un trato injusto y desfavorable por no practicar o compartir las ideas religiosas de la sociedad. Discriminación sexual. La discriminación sexual es aquella que sufren las personas que presentan orientación o identidad sexual diferente. Discriminación ideológica. Este rechazo es causada desde la incomprensión hacia los ideales de otras personas. Rechazar por las ideas puede ser uno de los más grandes atentados. Cuando hablamos de racismo, se está refiriendo a un tipo de discriminación,
aquella que se produce cuando una persona o un grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento. Una de las causas más comunes de las actitudes racistas son las que se esconden tras la discriminación. Algunas de las más comunes son el miedo, el desconocimiento, los prejuicios, la falta de información o las circunstancias socioeconómicas. En muchas ocasiones estas razones se entremezclan incluso de forma inconsciente y dan lugar a actitudes que vulneran los derechos de los humanos. Existen varios tipos de racismo por los que las personas se pueden sentir discriminadas o ser víctimas de desigualdades. El aversivo es un tipo de racismo sutil porque generalmente está empleado por personas que están abiertamente en contra de los comportamientos y de este. Se pretende la igualdad de derechos y la libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente. En cambio, las actitudes racistas se producen mediante la distancia con la otra persona, falta de empatía o mostrando frialdad. El etnocentrista es el tipo que está buscando en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que éste asume que otros grupos diferentes suponen amenaza. En este tipo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas que son de una raza diferente a la propia deben someterse a grupos predominantes. El rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos son actitudes recurrentes a este tipo de racismo. El simbólico es el que aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices. El derecho a ser iguales existe, pero para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. Un ejemplo que explica el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dicho grupo. Estas actitudes provocan segregación cultural entre los distintos grupos, lo que a su vez produce distanciamiento entre sus miembros. Y por último, el biológico, que este es el menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a la demás. Amenazan con generar la raza que es considerada principal. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deben tener ningún derecho. Piensa que deben ser excluidos totalmente e incluso opuesta por la segregación física. Un ejemplo de este sería el racismo que fue llevado a cabo en el régimen nazi en los años 30 y 40, que consideraban a la raza aria como una raza pura y superior. La xenofobia es una ideología que consiste en el rechazo de las identidades culturales que son diferentes a la propia. A diferencia del racismo, la xenofobia se plantea aceptar o no a los extranjeros e inmigrantes siempre que se cumpla su asimilación sociocultural. Esto quiere decir que simplemente si una persona tiene una nacionalidad diferente a la tuya y los rasgos físicos o simplemente tenga una ideología diferente a la tuya, de referente a lo que aprendió o vivió en su país, sea rechazada simplemente porque no es del mismo país que el tuyo. Las características de una persona con xenofobia o una población misma dice que se basa en un rechazo o miedo a extranjeros, así como a personas no pertenecientes a una comunidad, y que también se intensifica, o sea que llega a ser un mayor odio cuando se dirige a un grupo de inmigrantes. También dice que los extranjeros son vistos como peligrosos para la cultura e identidad de los nativos, son como invasores, inadaptables o hasta criminales les llegan a decir. Es una forma de discriminación y prejuicio, por supuesto, y también puede estar acompañada de un racismo. Un ejemplo de esto es de que si llega un afroamericano a lo que es Estados Unidos o un país nativo que la mayoría de la gente sea de ojos azules, de piel blanca y sean rubios, podría decirse que Rusia también, estos podrían ser acompañados del racismo, la xenofobia y llena de prejuicios de que es afroamericano. Es uno de todos los ejemplos que habitan en diferentes partes del mundo. Relación entre la xenofobia y el racismo. Tal como lo había dicho anteriormente, cuando una persona aplica xenofobia también puede venir acompañada del racismo. Dice que de las principales causas de la xenofobia se encuentra la discriminación étnica y el racismo. No obstante, no toda forma de racismo o discriminación étnica es una forma de xenofobia, ya que asimismo simplemente pueden ser
rechazados por los diferentes rasgos que tengan. También dice que el racismo toma como punto de partida las diferencias físicas visibles, como lo había comentado, que existen entre los individuos, siendo que alguien puede ser racista incluso con nacionalidades de su mismo país. Entonces, si ponemos de un diferente país, podría ser que una persona asiática venga a un país latinoamericano. La mayoría simplemente se llega a burlar tratando de hablar como ellos, y aunque parece chistoso, a la persona le puede llegar a sentir mal, y eso viene siendo la xenofobia. También no simplemente tiene que ser odio o algo grosero, también pueden tomarlo como burla, y eso se sigue aplicando. También dice que en el caso de la xenofobia, la hostilidad o discriminación puede darse con cualquier persona debido al hecho de que no es nativa de una comunidad, sin importar sus atributos físicos o apariencia. Aún así, ambos comportamientos son discriminantes y pueden ocurrir en paralelo. La confusión entre estos se da porque en algunos casos las personas que provienen de otras regiones poseen atributos físicos distintos a los nativos de una región, por ejemplo, lo que es el color de piel. Esto también aplica al racismo, pero también se puede aplicar la xenofobia en nuestro mismo país. Si una persona de un estado, nosotros estamos en el estado de Veracruz, vamos a otro estado, también pueden aplicar la xenofobia ahí, simplemente dando los prejuicios y los rasgos que tengamos por simplemente ser veracruzanos. Y así, dichos atributos confirman a los nativos que esas otras personas no son locales. Esto hace que muchas veces sea difícil separar ambas formas de discriminación. A continuación, también se pueden presentar algunas formas en que la xenofobia se puede tomar por diferentes personas. En la primera dice que el uso de estereotipos negativos al referirse a los extranjeros, como decir que los inmigrantes de cierta región son unos vagos o delincuentes. Un ejemplo de esto viene siendo la inmigración de los mexicanos a Estados Unidos, que nos tienen como narcotraficantes, como mismo dice que somos unos delincuentes, o aquí mismo también volvería a entrar en racismo, simplemente porque la mayoría de nosotros los mexicanos no somos de tez blanca. Entonces dice la segregación y la exclusión social, el desplazamiento de una población extranjera y establecimiento de guetos. Esto también es de que a las personas de diferentes países los excluyen de los grupos sociales, ya sean niños, adolescentes, adultos o de tercera edad. Dice acoso policial ilegal, uso selectivo de la aplicación de la ley o castigar más severamente a los extranjeros por ciertos crímenes. Esto también, un ejemplo podría ser que en dado caso de que un extranjero haga algo que no debería de hacer en dicho país o un diferente país que no sea de él, ellos no saben cómo se maneja las reglas, las normas en diferentes países que no viven ahí. Entonces, ¿cómo se dice? Si ellos hacen algo y los policías podrían darse cuenta que esta persona no pertenece o no nació en este país, podría abusar de ese poder y castigarlos más severamente, multarlos con más dinero porque ellos no saben cuánto es la multa normalmente, y entre otros casos. Aquí es donde más se abusa del poder legal. Un ejemplo podría ser de los venezolanos que se fueron a Estados Unidos o vinieron a México. Entonces hay algunos que simplemente abusan de ese poder para someterlos a castigos u otras sanciones que no deberían de ser. También dice difusión de una mala imagen en medios de comunicación, noticiarios, enfatizando la criminalidad de ciertas poblaciones extranjeras. Y aquí volvemos con los mexicanos en Estados Unidos. Lo que hacen es darnos una mala imagen en internet, en televisión, hacernos pasar de que somos delincuentes y que nos dedicamos al narcotráfico. También dice destrucción de la identidad cultural extranjera y asimilación forzada, demandar de los inmigrantes o extranjeros que actúen de acuerdo a los patrones culturales de la población de acogida y rechacen los propios. Y rechazo y repulsión, expulsión de extranjeros como refugiados sin motivo aparente. Entonces, si una persona quiere acoplarse a la cultura del país, simplemente hay un grupo de personas que son xenofóbicas que no los deja acoplarse a esta cultura, ya que empiezan a intervenir que es una apropiación cultural y entre diversas cosas, lo cual no debería de verse algo de malo, porque si una persona va a vivir a un país por necesidad o porque simplemente quiera salir del suyo,
ellos necesitan acoplarse, necesitan sentirse en casa. Entonces, lo que los haría sentir en un hogar es tratar de acercarse a la cultura de donde van a vivir para siempre o por un tiempo determinado. Ahora les voy a decir unos ejemplos de la xenofobia que circulan en la actualidad. Muy independiente de que hablemos de pedagogía y de educación, esto más que nada es globalización, como la materia. Entonces les mostraré unos ejemplos internacionales generales de la xenofobia y cómo la aplicamos o la aplican en la actualidad. La primera, como ya lo venía comentando, es la migración con la xenofobia. Dice que cuando hay movimientos migratorios humanos entre diferentes regiones, los discursos en contra de la acogida de personas extranjeras pueden alimentarse de posiciones xenófobas. Cuando se trata de algunos grupos extranjeros que migran de una localidad a otra, la xenofobia no siempre se explica por el número de personas que llegan a una región. Es lo mismo del muro de entre Estados Unidos y México, la frontera. ¿Por qué la pondrán? Simplemente porque tienen esos prejuicios de que los mexicanos somos malas personas y entre otras cosas. Entonces eso nos afecta. Y otra cosa que podría ser es simplemente por los prejuicios que se tienen en los países. Como ya lo había mencionado, a México nos relacionan con el narcotráfico y que somos unos vándalos, mientras que Estados Unidos son personas trabajadoras y que solamente se la pasan en casa, conviviendo entre vecinos. Eso también podría ser otra cosa de xenofobia entre diversos países. Cada país tiene diferentes prejuicios o estereotipos que se los creen las demás personas y así se va haciendo una cadenita, entre otras cosas. Ahora hablemos de un tema controversial que pasa en nuestro mundo o en el mundo de los adolescentes, por así decirlo, pero está pasando que hace que ahorita la generación de hoy en día venga con odio y no sepa diferenciar entre la xenofobia y el poder opinar lo que ellos quieran. En esta se llama cantantes asiáticos versus la xenofobia o en contra de la xenofobia. Los cantantes asiáticos más que nada son aquellas personas que cantan en K-pop y pertenecen a lo que es Japón, China, Tailandia, Corea del Sur, Corea del Norte. Este tipo de canciones que son en K-pop se ha sido muy conocido desde hace 4 años, pero empezó a ser popular hace poco tiempo. Han sido muy controversiales, ganan muchos premios y las canciones son muy geniales. El problema es que a unas personas no les gustan sus canciones y se acepta, pero ¿por qué insultar o meterse con estas personas que solamente hacen su trabajo, cantan y no hacen un mal? Un ejemplo, encontré estos 2 tweets que dicen: ¿no te gusta el K-pop? Está bien, no te juzgo, porque para gustos colores, pero si yo puedo respetarte, ¿por qué a ti te cuesta tanto? Insultar, discriminar y hacer menos a alguien solo por sus gustos, raza o nacionalidad está mal, es muy bajo. #basta de xenofobia. O el tweet de abajo que dice: Dios, en serio, estoy cansada de ver videos de los coreanos bailando, ojalá se mueran. Esos comentarios son tan xenófobos que simplemente no se pueden justificar de alguna manera. Simplemente no les gustan sus canciones porque son diferentes a ellos. Entonces sabemos que los asiáticos tienen unos rasgos muy peculiares, que los hacen diferentes a los latinoamericanos, americanos, europeos, entre otros. Entonces simplemente no tiene nada de malo. Les gusta cantar, bailan, son muy talentosos, pero aún así la gente sigue insistiendo que son feos. Y entre otras cosas, también les voy a añadir un video de cómo también se puede ver la xenofobia de una forma no tan agresiva, sino pasiva. Este video se la denominé como xenofobia pasiva, ya que este video trata más que nada de ver cómo las personas reaccionan al ver a una persona de nacionalidad diferente, en este caso un coreano. Más que nada, por si llegan a observar, son niñas las que están en el video. Entonces ahí te pones a reflexionar qué educación le están dando a estas niñas para actuar diferente ante otra persona de nacionalidad diferente. La denomino xenofobia pasiva porque no están siendo groseras ni están insultando al chico.
simplemente no es una simplificación porque también es algo malo. Entonces en este video lo acosan y se emocionan al ver un chico diferente a ellas. Y por favor vean el video. Retomando en Asia, también hablaré de la xenofobia con el COVID-19 y la sopa de murciélago. Les leeré el texto. Detrás de los juicios que hacemos de los demás están todas las normas culturales y sociales con las que crecemos, entre lo que se considera comestible y no comestible, lo bueno y lo malo para comer. La pandemia del COVID-19 ha generado toda una serie de especulaciones sobre su origen. Análisis genéticos del virus lo han encontrado en murciélagos, quienes son los huéspedes del virus, y por medio de un intermediario entre ellos y los humanos, el virus pasó a los humanos. Se cree que este intermediario puede ser la civeta o el pangolín. Cuando la epidemia brotó en Wuhan, China, y se hizo un análisis genético del virus, muchos voltearon a ver un mercado de Wuhan, en donde se comercializaban ilegalmente animales salvajes. El mercado fue cerrado desde el 1 de enero de este año por parte de las autoridades chinas, en lo que se investiga y se sabe más acerca del coronavirus. De inmediato en redes sociales empezaron a circular videos en los que se ven a personas de origen asiático comiendo sopa de murciélago, y los comentarios racistas no se hicieron de esperar. Muchos acusaron a los chinos de comer de todo y por ende de ser los culpables de la epidemia. ¿Qué quiere decir con esto? Todo lo que está pasando ahorita mismo de la cuarentena, gracias a al COVID-19 o llamado coronavirus, sabemos que este virus se originó en China, pero lo que está pasando es de que la xenofobia está incrementándose a más no poder gracias a este virus. Entonces, las personas llaman chinos a todo el continente asiático, sabiendo que en el continente asiático no solamente está China, existe Japón, como ya lo había mencionado antes, Tailandia, Corea del Norte, Corea del Sur, entre otras ciudades y entre otros provincias, por así decirlo. Entonces, cuando comemos comida china, no pasa nada, pero ahorita mismo que está pasando todo esto, si alguien te dice, vamos a comer comida china, ¿qué es lo que otra persona podría decirte en este caso? No hay que ir, porque si no se nos va a pegar el virus. Como ya se había investigado, el COVID-19 no se pega por la comida, sino por el contacto humano. Aquí estás implementando xenofobia, porque simplemente no quieres acercarte a ninguna persona asiática con el miedo de que te pase el virus, cuando no sabemos en realidad quién lo tiene y quién no, a menos de que detectes los síntomas que estas personas pueden tener. Entonces, si alguien va caminando, una persona asiática que simplemente no está enferma, algunas personas lo llegan a insultar gritándole coronavirus y entre otras cosas que son ofensivas para esta persona. También otra cosa es de que en Asia es muy común comer animales exóticos, lo que son animales provenientes del mar y entre otros. Aunque nosotros lo vemos mal, para ellos es normal. Y no por eso tenemos que insultarlos para decir que es bueno y malo, como yo lo había comentado antes. Y por eso mismo tenemos que pensar bien qué hacer, porque en este mundo la xenofobia seguirá creciendo mientras nosotros no nos pongamos a investigar qué es lo que está pasando en verdad. Y por eso siempre que, más que nada, esta xenofobia se aplica más a las personas asiáticas, como yo lo había mencionado. Entonces no tiene por qué ser así. Detrás de los juicios que hacemos de los demás están todas las normas culturales y sociales con las que crecemos, entre lo que se considera comestible y no comestible, lo bueno y lo malo para comer. Estas normas establecen un nosotros y ellos, entre quienes comen de manera similar y quienes lo hacen de manera diferente, como lo había comentado. Esta diferencia no establece por el momento una relación clara y directa con el origen del COVID-19. La sopa de murciélago ni siquiera era china. Y probablemente en tiempos venideros conoceremos más acerca del virus antes de señalar a quienes comen diferente
bajo el pretexto de la causalidad de la pandemia. También dice que no debemos de dejarnos, como decía aquí, al relacionar el murciélago como huésped del 19 a la sopa del murciélago se debió más una relación por asociación que una evidencia científica. Entonces debemos de dejar de lado esto de la sopa del murciélago y que la culpa de todo es de los chinos. Por último, ¿qué medidas se pueden tomar contra el racismo y la xenofobia? Existen 4 puntos, o de los que parezco que son importantes, referente a la educación que debemos nosotros como futuros pedagogos tomar. Dice, la educación basada en valores. Es esencial inculcar los valores de la solidaridad, la igualdad, la amistad, el amor o el respeto desde la infancia, para que sean adultos tolerantes, que valoren la diversidad y que tengan la iniciativa de ayudar a las personas que lo necesiten. La información basada en datos objetivos. Es importante que la información sobre otras personas, como pueden ser los inmigrantes o los refugiados, provenga de fuentes fiables y contenga datos objetivos. De esta forma se lucha contra las noticias falsas y los prejuicios. La integración de los inmigrantes. Desde un punto de vista político, los gobiernos de los países también tienen una importante misión para lograr que los inmigrantes se integren en condiciones de igualdad con los nacionales del país que los acoge. La lucha contra los estereotipos. Como consecuencia de la falta de información y de los prejuicios o creencias erróneas, se pueden crear estereotipos sobre los inmigrantes y los refugiados, que son meras simplificaciones de una realidad mucho más compleja. En ese sentido, la información y la educación son fundamentales para acabar con estos estereotipos y los prejuicios que están pasando en nuestro alrededor, ya que si nosotros como futuros pedagogos quitamos esa manera, como sabemos, nosotros no vamos a educar, sino estamos dando una enseñanza que es muy diferente. Entonces debemos de hacer que ellos hagan conciencia, obtengan datos precisos, se dejen llevar más por lo científico y no por lo que simplemente creen o lo que sospechan. Entonces la idea es dejar a un lado los estereotipos y los prejuicios, y así verán cómo va a desaparecer el racismo, la discriminación y la xenofobia.